Básicamente lo que quiero mostrarle es una de los dos proyectos que a través de de FINCIR han sido financiados para trabajar en bosque seco. El propósito detrás, en realidad, pretende complementar el trabajo que vienen haciendo distintos investigadores, tanto en la Universidad en Lambayeque como en Trujillo, esencialmente focalizado en ecología vegetal de recursos con potencial agroindustrial, y este proyecto es el segundo proyecto que FINCIR financia, que está en este marco que defino como domesticación de especies silvestres de los bosques secos con potencial agroindustrial. Básicamente la idea que está detrás es una idea bastante simple, ¿verdad? La idea de domesticación, si bien es cierto, es un proceso, ¿no?, bastante cultural, humanamente central para el desarrollo de la agricultura. Esencialmente apunta al manejo de los recursos naturales, recursos vegetales en el caso de plantas, para el aprovechamiento de los mismos, ¿verdad? El siguiente diapositivo. Creo que tenemos diversos ejemplos de especies que han sido domesticadas y en donde se puede apreciar, a pesar de este proceso de aprovechamiento, una gran diversidad de atributos, en este caso que pongo, en los dos casos siguientes, de una misma especie que puede mostrar un polimorfismo impresionante, una vistosidad, dependiendo del atributo que humanamente puede ser de interés, ¿no? El color, el tamaño, la pulpa, el contenido de azúcares o de pigmentos. La siguiente. Otro ejemplo que es muy vistoso, por ejemplo, es el de los cápsicos, ¿verdad? Nosotros tenemos, comercialmente, utilizamos 5 especies a nivel mundial, que son más o menos con consenso el anum, que genera este espectro grande de pimientos y ajíes, ¿no? Especies que se ha priorizado la pulpa para el aprovechamiento o el contenido para saborizar o generar el picor, y especies como el escabeche, por ejemplo el rocoto, que son dos especies también importantes. La siguiente. A modo de ejemplo también de especies, digamos, bastante vistosas en su polimorfismo está el maíz, ¿no?, que es una especie que ha significado mucho esfuerzo en investigación y mucho aprovechamiento, ya no solamente como consumo directo para humanos, sino en el forraje animal. Siguiente. Dentro de esta lógica bastante antigua de manejar los recursos, obviamente en esta lógica de domesticación, finalmente se empalma de buena manera con lo que es aprovechamiento y conservación de recursos. O sea, creo que no hay, sino más bien un puente, no un divorcio, entre utilizar bien un recurso, el buen manejo, con la conservación del mismo. Siguiente. Este es simplemente un mapa que quería mostrarles de algunas de las zonas en Sudamérica que han sido núcleos importantes de domesticación de plantas. Como ven, en la zona norte, digamos, focalizando un poco en el área de interés, están, en términos comparativos, pocas especies representadas en estos procesos de domesticación. Ahora, en comparación con la zona de surandina y la zona que está en ambos lados de la cordillera, ¿verdad?, donde están todas las especies de cucurbitáceas también, o yucos, gracias, o en esta zona en donde hay, como digo, bueno, aquí hay varios ajíes y frijoles. En relación comparativa, que hay una mayor diversidad de especies, que hablando con un etnobotánico amigo de fuera, en realidad siempre queda la duda si ha habido un proceso de erosión, o sea, de pérdida de especies que en algún momento fueron manejadas y que, debido a que no tenemos un registro de escritura, por ejemplo, como en algunas culturas, o el registro fósil o la evidencia arqueológica, puede estar subestimando, en ambos sentidos, ¿no?, una mayor representación de especies acá, o en esta zona de bosque seco. Adelante. En el contexto que quisiera que, digamos, se contextualiza la investigación, ¿cuál es el propósito o qué ventajas tiene la domesticación para la conservación de recursos o el aprovechamiento de los mismos? Ya en base a la literatura hay como ciertas características o ventajas que tiene el manejo de recursos, ¿no? Una de ellas es la disminución de la extracción de plantas silvestres. El doctor Sagasti ha mostrado claramente
como una pincelada, ¿no?, de todo el repertorio genético de potencialidades que hay de frutales, que es el énfasis que le ha puesto, recursos alimentarios, ¿no?, pigmentos naturales y principios activos en plantas que en muchos casos, si uno hiciera una ruta fitoquímica, en muchas quemotaxonomía detrás, o sea, uno puede identificar, como pasa con los ajíes, son diversas especies que mantienen una característica en común, en donde podrían haber esfuerzos de investigación focalizados, pero al margen de eso, la posibilidad de producir libera la presión que tienen las especies silvestres, ¿no? Pensando en principio, por ejemplo, las especies que tienen valor medicinal, ¿verdad? Hay pocas especies que se cultivan, sino más bien se extraen. Otra de las ventajas es la focalización y la generación de áreas de cultivo. Y una cosa que me parece particularmente relevante es la homogenización de la calidad de estos productos. O sea, gran parte de las limitaciones en biocomercio, por ejemplo, para vender algunos productos que tienen principios activos, es la homogeneidad del producto en relación al peso o al extracto que se obtiene, ¿verdad? La cosecha silvestre, dadas las condiciones de heterogeneidad ambiental, edad del tejido, nutrientes, no tienes un producto en la concentración homogénea que pudiera ser fácilmente estandarizable. Y otra cosa más que genera de la literatura que uno revisa es que eventualmente, bajo un uso principal, se generan otras alternativas de uso del propio recurso. Cuando los amigos en la mañana hablaban de panela, por ejemplo, el foco esencialmente es el aprovechar, ¿verdad?, el contenido de azúcares, pero los desechos son parte de la energía que se incorporan a la generación de este proceso, o sea, se recicla. En algunos casos, el uso principal han sido, por ejemplo, el follaje, el fruto de la planta, y eventualmente sirve el follaje para alimento animal o para fertilización como evento secundario. El siguiente. Solo a modo de ejemplo pongo una experiencia en Argentina sobre lo que denominan estos proyectos, estos esfuerzos de domesticación de especies vegetales nativas utilizadas como medicamentos fitoterapéuticos, ¿verdad? Y aquí hay varios de estos géneros que están representados también en nuestra flora, ¿verdad? Los bácaris, tenemos una gran diversidad de bácaris que tienen propiedades medicinales, por lo menos en algunas especies bastante bien consolidadas. Las pasifloras, de las cuales el doctor Sagasti nos ha mencionado, varias de esas especies que, más allá de ser vistosas por la floración, son frutos interesantes. Y estos esfuerzos van dirigidos esencialmente a producir, en este caso in vitro, ¿verdad? Que es una técnica que es bastante amistosa ahora, pero que en esencia el propósito es el manejo del recurso, el manejo de esta potencialidad, en este caso ya más centrada sobre algunas especies específicas, para generar de la biodiversidad una oportunidad de negocio, sin en desmedro de la erosión del material genético inicial, ¿no?, de la diversidad como recurso. Adelante. Ya entrando en el tema de lo que quisiera mostrarles, un poco lo que hemos avanzado en este proyecto, es el proyecto que se denomina así Domesticación y Conservación de Apodanthera biflora, yuca de monte, una especie alimenticia del bosque seco, de nuestro bosque seco. ¿No? Este proyecto, como había mencionado antes, está bajo el auspicio del FINCIT, y aquí hay investigadores que están participando en este proyecto y con el apoyo o en asociación, digamos, con las comunidades localizadas en el bosque seco. Una de ellas, que es bastante conocida, es la comunidad Ignacio Tábara en Chulucanes, ¿verdad?, que tiene una fuerte vocación de trabajo y de valoración por sus recursos naturales y por gestionar el aprovechamiento de los mismos. Adbiodesa, que es una asociación de carácter civil que trabaja en esta zona del Morante, en Catacaos, que es una zona muy próxima, cerca de Chulucanes, y algunas organizaciones en Tumbes y en Lambayeque que nos ayudaron en este proyecto, que nos están apoyando en este proyecto. Siguiente. La idea es la misma en el contexto global, o sea, esto tiene un propósito enmarcado dentro de planteamientos, digamos, que son más universales de lo que uno se contextualizan en distintas agendas de interés nacional o intereses del milenio, ¿no?
Dos de estos propósitos, que son garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y la erradicación de la pobreza, pasan por cuestiones más aterrizadas como la conservación de los recursos genéticos como capital natural, ¿verdad? Y el aprovechamiento sustentable de estos recursos genéticos que permita lo que puede definirse como soberanía alimentaria, o sea, obtener la comida a partir de los recursos que se tienen, sin tener que importar aquellos, ¿no? Siguiente. En particular, el bosque seco, bueno, creo que muchos de ustedes tienen más información que yo al respecto, pero para soltar algunas cifras, ¿verdad? El área que cubre entre Tumbes y Lambayeque, fundamentalmente